La juventud en las últimas décadas se ha enfrentado a desafíos económicos y sociales, siendo el 2006 una alza histórica en el desempleo juvenil en el país. Estudios relacionados con la preparación formativa de jóvenes de grupos vulnerados en México, Honduras y El Salvador determinó que los únicos que podían acceder a una educación media y superior eran las clases acomodadas y en su mayoría varones. En México, la escuela secundaria se establece como obligatoria, siendo un puente para que los egresados puedan insertarse en el ámbito laboral, pero presentaba un panorama precario de difícil acceso y desalentador, factor determinante para establecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a 2.3 millones de jóvenes de 18 a 29 años en el trabajo informal o involucrados en actividades ilícitas. Desde el 2019, el beneficio aumentó al 13% de jóvenes que desarrollaron competencias técnicas y obligaciones laborales en condiciones dignas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Para No Olvidar. Hoy vamos a hablar de ti y espero que un poco de mí, si es que así lo consideran que somos lo suficientemente jóvenes, porque hoy vamos a hablar sobre juventudes, la construcción histórica y sobre todo quién dice y por qué lo dijo de que éramos jóvenes y hasta cuándo. Así arrancamos esta conversación a través de la historia, así es que, ¿cómo empieza la construcción de la juventud? ¿Qué es la juventud? Ay, bueno, pues la juventud es un... Ay, dices, ay, me dolió la rodilla. Sí, de repente sentí como que, así el líquido de mis rodillas, como se usaba ese chiste cuando la pandemia, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, la juventud es una construcción social, ¿no? Y es además una construcción muy contemporánea, ¿no? O sea, estamos hablando de siglos XVIII, sobre todo, y en el XIX, ¿no? Hay una noción de etapas de la vida, incluso las infancias, ¿no? Es algo también sumamente reciente. Así que, pues bueno, esta etapa de la vida estaba enfocada a prepararte para el momento en que te tocara irte a chambear, ¿no? Entonces ya la introducción al mercado laboral, ¿no? Pues ya al esquema capitalista, esa es la juventud. No, pues que también cambia dependiendo de quién viviese la juventud o no. No es lo mismo estar en un centro urbano, estar en la ruralidad, también ser mujer. Pensemos en la colonia, donde a los 14 años ya tenías que estar casada. Y si no, estabas quedada. Entonces, tal vez pensar un poquito en estas cuestiones sociales tan estrictas, tan opresoras también, ¿no? Sumamente patriarcales. Yo diría que a veces son conceptos que tomamos por sentados. Pareciera que hay un consenso actual de que pues es una etapa de la vida en donde tienes colágeno, en donde hay como cierta energía, etcétera, pero más bien pensemos que hay una serie de símbolos que están asociados a ese periodo de la vida, y eso es lo que decimos como construcción social o cultural. No es que no exista un periodo de la vida con colágeno, más bien lo que hay es una asociación cultural de ese periodo que va cambiando a lo largo de la historia, y entenderlo es interesantísimo. Que hable la juventud de este equipo. No, te iba a decir, cuando lanzaste la pregunta, yo iba a decir, pues yo soy joven, ¿no? O sea, como que justo lo damos por hecho y no entendemos cómo se ha ido definiendo este proceso, las implicaciones que tiene esa definición, el por qué se hace, qué intereses hay en que haya incluso una definición de juventud, en cómo se utiliza, ¿no? Y hay partes sumamente agradables y partes que nos deben de hacer pensar el por qué se está creando esta definición o este mercado o como lo queramos ver, ¿no? Y también pienso cómo distintas organizaciones, tanto internacionales o nacionales, no se llegan a poner de acuerdo del todo en hasta cuándo se es joven, ¿no? Naciones Unidas marca 24, el Instituto Mexicano de la Juventud nos dice que hasta los 29 todavía somos aptos para esas becas dirigidas a jóvenes, en fin. También a la academia a los 45 y a la academia, o sea, y el mercado hasta que tú quieras. Para que claro, en el mercado se asume que es como una identidad o algo que tú sientes, es un sentimiento, y entonces mientras consumas lo que está dirigido a la juventud, sigue siendo joven. Pero no así dentro del mercado laboral, en el cual ya para ciertos cargos necesariamente tienes que tener una edad, y especialmente si eres también mujer u hombre, cambia muchísimo el perfil. Sí, totalmente, pero además a mí me parece muy interesante porque, bueno, decimos, a ver, ¿no? Desde la historia pues hay una construcción social, etcétera, ¿no? Si lo vemos desde las humanidades, las ciencias sociales, pero también si lo vemos desde la biología, también es un momento sumamente importante, ¿no? O sea, el cerebro humano tarda
casi las 3 décadas, ¿no? En desarrollarse. Entonces, pues también es una etapa de cambios químicos, cerebrales, etcétera, que pues van a estar empatados con este desarrollo humano, ¿no? Y la búsqueda de la identidad y el lugar en el mundo, etcétera. Sí, y yo quisiera empezar como a meternos en las honduras históricas un poquito para decir que en nuestro país podemos ubicar ya en su periodo más moderno que la idea de juventud pues es porfirista. No quiere decir que antes no hubiera jóvenes o personas que están en proceso formativo, pero lo que sí ocurre en el porfiriato es que empiezan en las urbes a haber industrias y además se empieza a enfatizar el proceso de formación o preparación para el trabajo. Entonces, una gran definición sería que la juventud es un periodo formativo. Entonces, como tal, en este modelo económico que llamamos capitalismo, surge en ese momento con las características, digamos, más contemporáneas. Y ahí lo que decían María era muy importante porque no era lo mismo que fueras un hombre preparándote para trabajar a que fueras una mujer que consideraran ya en edad de casarte a los 14 años y de empezar incluso a tener hijos. Sí, totalmente. Para los hombres sí hay un proceso por esta cuestión patriarcal que todavía arrastramos desafortunadamente hasta la actualidad, de que el hombre se va a formar para ser proveedor, jefe de familia. Y bajo esta noción muy tradicional, la mujer tendría que tener hijos. Entonces, en esa época era normal que una mujer se casara cuando ahora llamaríamos adolescencia, ¿no? Entonces, eso es algo que también va cambiando a lo largo del tiempo, por lo cual sí podemos decir que el concepto histórico de juventud, en sus orígenes, nace con esta característica patriarcal. No, y sobre todo en esta parte, este momento porfirista, cuando estamos hablando del derecho a la educación, era una educación de varones, ¿no? Que ahí resalta y siempre es importante traerla a la mesa Matilde Montoya, que en 1887 se recibe como médico, siendo una anomalía lo que debería de ser. Médica. Bueno, claro, lo que debería de ser un derecho, ¿no? Porque además se van a empezar a dar, sí, estos accesos a la educación a las mujeres, pero en profesiones que ciertamente tienen connotaciones de estereotipos de género, ¿no? Enfermeras, secretarias, en los parvulitos, o bueno, que ahora llamamos kinder, o sea, siempre van a existir estas, pues, estereotipos, ¿no? De lo que es ser joven o no. A mí me gustaría agregar también que justo, llevando este tema del patriarcado, los espacios donde pueden sociabilizar las juventudes que empiezan en el porfiriato son entre hombres, ¿no? ¿Quiénes van a hablar de los intereses o de cómo se están formando? Los hombres. Las mujeres no vamos a tener cabida ahí. Y menos, o sea, también hombres de la clase alta Claro. y hombres con cierta estética, porque los indígenas, no. A lo que hemos llamado indígenas, no. Tampoco a los campesinos. A las mujeres tampoco. O sea, solamente volvemos otra vez a la idea de que hay hombres blancos de cierta clase que son los que están accediendo a este periodo de desarrollo que hemos llamado juventud. Y a la centralización, porque bien lo mencionaba ya Tamara, esto no le llega necesariamente fuera de las urbes a todas las personas. Ahí tal vez no había este periodo de tránsito o de gracia del poder ser joven para prepararte, sino que de entrada ya existía. Sí. Y las niñez. Sí, claro, ¿no? O sea, es que si lo vemos también, o sea, si recordamos que estamos hablando de una introducción al sistema capitalista, pues pensamos más bien en un contexto urbano, ¿no? También en estos empleos, ¿no? O sea, en el trabajo rural, etcétera, pues bueno, no tendría por qué existir tanto tiempo, ¿no? También, o hablamos incluso de los espacios urbanos o de los entornos urbanos como etapas formativas también en cuanto a la educación, ¿no? O sea, es una época para ir a la prepa, para ir a la universidad, ¿no? Y entre más continúas estudiando, pues también la etapa de formación se va prolongando, ¿no? O sea, la etapa de especialización también se va prolongando. Y entonces, ese meme de yo a mis 30 años, adolescente a los 30 años, pues no está tan lejano, ¿no? O sea, realmente sigue habiendo una búsqueda por el camino para andar a una alta edad, ¿no? También. Y ni decir también que las condiciones han cambiado muchísimo. Lo que los jóvenes de hoy pueden ir adquiriendo conforme a este, digamos, pasaje, no son las mismas condiciones que nuestros padres, aunque suene muy repetitivo decirlo así, ni que nuestros abuelos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los años 60, Carla, con esta réplica, el intentar hacer el American Way of Life o imitar a lo que estaba ocurriendo en nuestro vecino del norte, también fue importante para entender a las juventudes. Sí, yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en cómo se difunde la idea de la juventud y el consumo que se asocia a quienes son jóvenes. Por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado,
ya existe este modelo de difusión a través del cinematógrafo, de la radio, en las urbes, las mujeres jóvenes asisten a bailan foxtrot, que es un ritmo nuevo de puros brincos que escandalizaba las buenas conciencias, pero así vamos viendo cómo se van construyendo esquemas en los que se empieza a vender paulatinamente la idea de rebeldía. Yo creo que se ve consumado a partir de la década de 1950, cuando ya se asume el American Way of Life por muchas familias de la clase media urbana. Entonces ya estos jóvenes asisten a las fuentes de sodas, bailan rock and roll y paulatinamente van también creando un espíritu crítico que es global. En la década de 1960 pues hay un entorno de guerra, estamos en plena Guerra Fría y los jóvenes del mundo se organizan para pedir el cese del fuego, es decir, ya comienzan a expresar esta cultura política que en nuestro país se opone a la falta de democracia y ya hacia 1968, 1971 ocurren grandes movimientos estudiantiles que yo creo que no podríamos entenderlos sin ver esto que implica la juventud, que implican las instituciones educativas y que además pues los jóvenes ya empiezan como con esta cultura de la rebeldía. Y es muy interesante y muy bonito porque al final se van creando también las contraculturas, es decir, estar en contra de estos mandatos que tienen los adultos. Yo creo que eso es algo que se ha quedado hasta la actualidad y en esta idea de lo que creemos que es juventud, la rebeldía juega un papel importante. Ahora yo nada más para terminar diría que la rebeldía también vende. La rebeldía también se ha convertido en un objeto de consumo y es algo que se difunde como una idea que puede llegar incluso a, por ejemplo, que la ultraderecha pueda ponerse como rebelde al sistema cuando no lo es y pegar entre los jóvenes. Pero en los años 60 y 70, ahí también ubicamos estos movimientos de contracultura. Claro, y a mí me parece que en esos años pasa algo bien interesante. Como ya mencionaba Carla, vamos a ver cómo los jóvenes y las jóvenes se vuelven agentes políticos, ¿no? Y eso no solo, o sea, a mí me parece increíble que ya no sean también jóvenes convocados por adultas y adultos, bueno, sobre todo adultos, sino que más bien los jóvenes mismos se están movilizando, están teniendo conciencia política y van a tener acercamiento a otros movimientos. Lo vemos muchísimo con el obrero aquí en el caso de México, ¿no? Cómo hay estas alianzas, como diálogos, pero también viene influencia de otros movimientos externos. Pienso muchísimo en el 68, que pues, a fuerzas lo tenemos que mencionar acá, pero el Mayo francés, ¿no? Y cómo llegan acá ideas como que lo personal es político, pero también estamos viendo a las Black Panther en Estados Unidos y entonces aquí empieza a haber una conciencia pues del racismo, ¿no? Es la primera vez que estos temas que tal vez ahora nos parezca súper común estar discutiéndolos, ¿no? Pues apenas van a estar llegando y pues van a venir a manos de los jóvenes, ¿no? Y aquí empezamos también a tener ideas críticas que vamos comunicando dentro de la cultura. Llega el rock y nos dicen, la revolución nunca va a ser televisada, o estas ideas que me parecen sumamente importantes y empieza a haber una comunicación pues entre todos los jóvenes a nivel mundial que me parece impresionante. También empezamos a vernos inmersos en la política, ¿no? No es de extrañarse que, por ejemplo, en Cuba haya líderes que son sumamente jóvenes para lo que pensamos que tendrían que ser las personas que ocupan puestos políticos. Entonces, esa parte a mí me llama muchísimo la atención, es la que la asocio con los cambios, con la rebeldía, con la crítica, que yo haría un llamado pues a la juventud a pensar en ello, ¿no? Creo que, la verdad, yo nos tengo muchísima fe, yo creo que podemos ser muy críticos y trazar hacia adelante pues, un mejor futuro a partir de ello, pero también está el otro lado, que es que viene el mercado, se empieza a abrir, vemos también un control, también esta idea de lo que significa ser juventud o eternamente juventud, tenemos también en el mismo rock estas personas que pues fallecen a los 27, se quitan la vida, entonces terminan como los eternos jóvenes, ideas que se siguen 27. Sí, ideas que se siguen replicando hasta ahora como que hay que atrapar la juventud, como que es pues la mejor etapa, ¿no? Pero Hobsbawm nos va a decir que en esta época hay algo interesante, que antes, si bien se entendía como la juventud como un proceso de preparación, ahora es cuando se ve culminado el desarrollo. Y eso también va a incidir en cómo nos vamos a involucrar en los procesos productivos en un estado capitalista. Entonces,
igual vale la pena pensar en ello, porque ahora lo que está pasando, yo diría, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está alargando la juventud o por qué estamos tan atados a ella, no? Aferradas. Aferrados. Cuando la juventud, ahorita, así como yo lo veo, diría, no me alcanza para mantenerme a mí misma, ¿no? Eso representa la juventud, no ser autosuficiente, no tener los medios, precariedad, no tener acceso a buenos trabajos, a que me den un salario sumamente escaso solamente por no tener experiencia o que consideren que no tengo la preparación cuando, pues, tengo iniciativa y también estudios o también, no solamente hablo de los estudios, ¿no? Sino que en otros contextos, claro que la juventud es capaz, entonces... Porque es una juventud rebelde, ¿no? O sea, ya lo mencionabas en este 68 global, porque no nada más se opuso a los estados capitalistas, vemos en la Unión Soviética, vemos en la Yugoslavia que la juventud se rebela, pero no nada más desde ahí, sino en todos los aspectos de la vida, como ya viene diciendo Fer, ¿no? Se ve una revolución sexual porque en todas estas contraculturas hay algo que es sumamente violento y opresor, pues es el patriarcado, no únicamente con las mujeres, sino también con las diversidades sexogenéricas. En el caso de México encontramos, por ejemplo, que la primera marcha del orgullo se acompaña por movimientos estudiantiles comunistas, ahí están las fotos y están acompañándose unos a otros, unas a otras, con estos grandes carteles, ¿no? Pero también cuestionarnos cómo vemos la vida, a quién vamos a amar, si lo vamos a amar o no, a dónde vamos a estar, vamos a casarnos o no. El hecho también, ya desde una perspectiva de género, que podamos las mujeres decirnos jóvenes, que podamos usar pantalones, estar en espacios de representación política, ser ciudadanas, todas estas grandes conquistas sociales están ahí. Que fíjate que yo me iría, perdón Tamara, yo me iría también a decir, bueno, es que la familia también se transforma a partir de, en los 60s, a partir de estas ideas de las juventudes. Ahora ya me puedo ver viviendo sola o viviendo solo, ¿no? Ahora justo también empieza a aparecer más frecuente la idea del divorcio. Y también el ya no querer tener hijos, pues aparece por primera vez ahí, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy... Claro, ¿no? Pero también una esta revolución. idea, ciertamente sí, de una juventud muy politizada y todo, pero que se nos obliga a que sea eterna, retomando a Carla, y también de una industria que gira en torno a la belleza y al mantener la juventud, donde dicen no envejezcas. Y sea lo que sea que hagas, mantente joven y mantén ese colágeno en la cara, no envejezcas, ¿no? Que también es una industria. Sí, y a mí me gustaría irnos un poco a la parte política, ¿no? O sea, hemos hablado mucho del mercado y de este negocio, pero también la parte política es interesante, ¿no? O sea, pensar en los 70 es pensar en Echeverría, pero también en su gran compañerito de juventudes, además, porque estudiaron juntos y eran amigos y todo eso, que es López Portillo, ¿no? Entonces, estos jóvenes que iban muy de woke y muy así, muy progres, según ellos, pues bueno, o sea, a ver, vamos a tener que Echeverría era el secretario de Gobernación durante el 68, ¿no? Y pues va a estar sumamente involucrado en ese proceso. Echeverría va a estar involucrado en el 71, ¿no? Que fue el jueves de Corpus, el 10 de junio, que es una fecha que no se nos puede olvidar, ¿no? De 1971. Entonces, va a haber una gran represión hacia la juventud organizada durante este periodo, ¿no? Porque además... Ya lo dijiste, Carla, o sea, es la época de la Guerra Fría y entonces México es el vecino del sur de Estados Unidos que en este combate, ¿no? Contra la expansión de la ola roja, el comunismo y tal, de la Guerra Fría, pues bueno, México tiene el compromiso, ¿no? Así es el más vigilado inmediatamente en América Latina. Y entonces viene como esta cosa de controlar todo aquello que huela a comunismo, ¿no? Y en este intercambio internacional que se va dando entre las juventudes, vemos, por ejemplo, una carta, ¿no? de Angela Davis que le envía a los chicos que se están organizando en la Universidad de Nuevo León, que no hay que olvidar que las universidades estatales también participaron en el 68, ahí no inicia, solo fue la UNAM. Realmente sí. De hecho. Otra vez al norte. Exactamente, ¿no? Y otra vez los estados, las regiones. Pero bueno, ¿no? O sea, es interesante que así como se va dando este contexto que es represivo de una sociedad sumamente conservadora, o sea, ver el cine de los 60 y los 70 en México es como una cosa así súper tierna, o sea, lo comparas con el cine de Estados Unidos y es como es muy tierno, ¿no? Muy pacífico todo, ¿no? Y en ese contexto también va a surgir, por ejemplo, el CCH, ¿no? Los Colegios de Ciencias y Humanidades en el 71, ¿no? Con Pablo González Casanova, ¿no? Como rector de la UNAM. Van a surgir los colegios de bachilleres que también tienen un perfil social sumamente importante, ¿no? Que también llegan a los estados, que eso es súper importante. O sea, va a haber como estas formaciones. El INJUVE, que es el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, ¿no? Que se funda en el 76 con López Portillo, va a cambiar ya en el 99 con Zedillo, ¿no? Entonces,
va a haber como esta política de dirigir a los jóvenes, de tratar de escucharles y tal, pero en un contexto de contradicción Pero tremendo. Yo quisiera enfatizar este tema institucional porque sí me parece muy importante. Lo que sucede en los años 60 y 70 es un cambio cultural radical. Sí, en el mundo. Como imprescindible que el gobierno mexicano escuchara estas grandes movilizaciones. Entonces, sí se da una respuesta, por ejemplo, Echeverría, con este currículum que ya muy bien dijiste que es nefasto. Por ejemplo, baja la edad para ser senador, para ser diputado, también baja la edad de la ciudadanía, que era a los 21 si eras soltero y a los 18 si eras casado. Ahora es a los 18 años, se quedó como disminuyó en su momento. Es decir, yo creo que el Estado mexicano justo se ve obligado a este proceso de apertura, que sí fue muy importante para el sistema político y que también en 77 pues implica lo que le llamamos la apertura democrática con una reforma política. Pero también yo quisiera decir que no es como una cuestión de una dádiva, sino también es un grito de las juventudes en su momento. Y que otra cosa que sucede es el proceso de masificación de las universidades. Lo que tú ya bien comentaste va incrementándose en la década de 1980 y aún así es insuficiente. Sí. Por eso algo que observamos en el neoliberalismo y que está ligado a todo lo que hemos platicado es que con las crisis económicas, con el debilitamiento del Estado, lo que sucede es esta contradicción de que por una parte, pues te dicen que te tienes que formar en la juventud, pero por otra no hay empleo, no hay oportunidades para muchos jóvenes para acceder a las escuelas y entonces surge este desafortunadísimo mote de Nini, ¿no? Que lo dijo José Narro Robles, ex rector de la UNAM y que de ahí se populariza y que significa joven que ni estudia ni trabaja. Y a mí me parece muy desafortunado porque al final eso lo que te muestra es una falla del Estado, es por no tener oportunidades y además todo lo que implica pues ese desequilibrio que hace que los jóvenes no se estén formando, pero además no puedan independizarse. Por eso jalar la juventud lo más posible, ligado al mercado, lo que tiene que ver es pues falta de oportunidades y precariedad. Sí, claro. Que también revela una mala comunicación del gobierno o que hay pues nulo diálogo, para crear pues políticas dirigidas a los jóvenes, ¿no? Programas que realmente impulsen que nosotros vivamos con buenas condiciones o nos integremos bien a la vida laboral o cultural o que tengamos pues acceso a la salud o un montón de cosas que yo veo que ahora digo, impensable, ¿no? La vivienda, ¿cuándo voy a poder comprar una casa? O sea, creo que en este sentido analizar los últimos años de la década del siglo XX nos sirve para entender qué clase de políticas para los jóvenes queremos y también qué es lo que podemos pedir, hacia dónde podemos ir y qué es lo necesario, ¿no? O sea, aunque hubiera una apertura a un diálogo, vemos que los jóvenes nunca se ven inmersos en la creación de programas o políticas, ¿no? Ok, van a estudiar a los jóvenes en el INJUVE, pero ¿qué tanto están involucrados ahí los jóvenes en hacia dónde va, cuáles son sus necesidades? Creo que en ese sentido vuelvo a llamar a toda la juventud para que pues es mentira que no nos debemos de involucrar o hablar de política. Claro que estamos ahí inmersos, lo vemos todos los días y sería algo como con lo que yo iría cerrando, que yo veo que es muy importante que empecemos a platicar de esto y también a estar al pendientes del gobierno, ser críticos y asumir nuestro papel como ciudadanos. Y sobre todo los retos que tienen las juventudes. Porque ya está también la cuestión ecológica, porque también vemos cierta tolerancia, porque vemos lenguaje inclusivo, porque vemos derechos sexuales y reproductivos, porque vemos que se ponen sobre las mesas de diálogos temas que a lo mejor no estaban porque eran tabú o porque eran incómodos, y vemos estas juventudes que poco a poco van dándole un poquito la vuelta a ese discurso, pero que también hace falta, como ya menciona Fernández, una participación, pues sí, un tanto reivindicando este sesgo de rebeldía, de tal vez de ser proactivo o de simple juventud. Sí, y que a mí me parece muy interesantes esos esfuerzos que se hacen desde las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que hemos visto casos bastante recientes e importantes, e incluso organizaciones de jóvenes, no sé, pienso por ejemplo en Latinas for Climate Change, ¿no? Que son unas chicas increíbles que están trabajando súper duro por el cambio climático y que son chicas jóvenes, ¿no? O sea, son mujeres jóvenes que están empujando el tema y que ya están súper bien posicionadas
espacios de decisión internacional. Entonces creo que, bueno, ahí están también ya algunos casos importantes y creo que esto es un tema que nos compete pues a todas. Sí, ¿no? yo nada más también para cerrar diría que este tema de la inserción laboral y educativa creo que deben de ser prioritarias para las políticas de los jóvenes. Sí, Y pensar que también los y les jóvenes tendrán que estar también en las conversaciones, siempre, por supuesto, ayudando a crear estas políticas públicas, pero también proclamando o rebelándose en contra de todas las cosas que vemos que no están bien, y eso también es parte de ser jóvenes en este país. Hasta aquí llegamos con Para no olvidar, un repaso histórico sobre cómo se crearon los conceptos de juventudes en México.